Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Sotá, Daf Memhei, página 45, quedamos después del paréntesis, segunda línea. Entonces ayer habíamos tocado el tema que cuál era la cantidad de los Dayanim, de los jueces, de la palabra Shofeteja, Zekeneja, que era plural, si eran 5, 3. Entonces la Gemara dice, la meta, si es así, entonces el pasú que pone Beyatzeu y salieron, son Shenaim, son 2 más. Umadedu y midieron Shenaim, son 2 más. Entonces le Rabbi Yehuda, Arekan Tisha, serían 9. Le Rabbi Shimon, Arekan Shiva, serían 7. ¿Por qué entonces no dijo así el daf anterior? Dice, no, porque estas palabras lo requiero para lo siguiente. Le quedetania para la siguiente baraita. Beyatzeu, como pone que ellos salieron, es para una enseñanza que es gen, tienen que salir ellos, los jueces, velos shluechem, no pueden mandar un emisarios. Umadedu y midieron, es para enseñarnos shafiu nimtza ba'alil la'ir, incluso que está claro cuál es la ciudad más cercana. Hay un modim, tienen que medir a la ciudad. Mitzvah la sok pa medida. Es una mitzvah de ocuparse en medir. Obvio que no hace falta, obvio que esta ciudad es la más cercana, igual hay que medir. Dice la Gemara Madniti de lo que Rebbi ben Yaakov, la misión no como Rebbi ben Yaakov. De Tania dice la Baraita, Rebbi ben Yaakov Omer, Zekeneja zu Sanedrin. Pero Shofeteja, cuando habla del pasuk de Shofeteja, que son los jueces, aquí dice él que es de Melech de Kohen Gadol, que el rey y el Kohen Gadol tienen que salir a cumplir este ritual de medir la ciudad y ver lo que pasó. Ahora, ¿cómo sabes que Shofeteja es Melech? Melech, tipo el pasuk, Melech Mishpat, Yamid Ares. Vemos que está relacionada la palabra Melech con Mishpat. Y Kohen Gadol, ¿cómo relaciona con la palabra Shofeteja? Ubata la Kohanim Alevim la Shofet Asheriye. Vemos que hay una relación de los Kohanim con Shofet. Entonces debe ser el Kohen más importante, que es el Kohen Gadol. Entonces aquí se aprende que se discute porque el rey y el Kohen Gadol también tienen que salir. Y vaya Leu, pregunta la Gemara, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Bemelech o Kohen Gadol de Palik, solamente discuten el tema que el rey y el Kohen Gadol tienen que salir también a medir, y esa sería una diferencia con los otros Tanaim. Vale, Besanedre, pero el tema de los jueces del Sanedrín y que Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon que sabría leer, o va como Rabbi Yehuda que salen 5, como Rabbi Shimon que salen 3, o Dilma también, el Sanedrín no hay para, también discuten la parte del Sanedrín. Adika Kulo Sanedrín, que él opina que tiene que salir todo el Sanedrín, tiene que salir a dónde, a medir, quizás así opina él. ¿Cómo es? Muy fácil. Amar Yosef Tashema, una baraita que te pone así. En otro tema, Metzan Zaken Mambre. El Sanedrín salió, que era el Sanedrín, el Tribunal Superior, salió, el Tribunal Supremo, se encontró con el Zaken Mambre. El que va a ser Zaken Mambre, el que va a el rabino que va a hacer una pregunta y al final va a ser diferente a lo que ellos dicen. ¿Dónde lo encontraron? A Bepagi. Bepagi es en las afueras de Jerusalén, en la parte más afuera de Jerusalén. Como dijimos, y él al final no hizo caso lo que el tribunal le dijo, no hizo caso. Yahol tembra toda ambra. Tú puedes pensar que esto se considera como una revelación contra el Bedín y por lo tanto tiene que aplicar todo lo que se aplica en estos casos. Dice el paso, Vecamta, vete a la macoma, Vecamta, y te pararás y irás al lugar donde está el Sanedrín, y ahí es que ocurre el caso. Melamed te va a enseñar, Shamakom Gorem, el lugar es lo que produce que se ocupe que se haga el ritual del Zaken Mambre, que es decir, que si él se revela fuera de ese lugar, no hay este caso. Muy bien, ahora Maray se ya va. De Nafuk Kama, ¿cuántos del Sanedrín del Tribunal Supremo salieron? Y le mandé de Nafik Mixatán. Quizás me quiere decir que salieron parte de ellos. No puede ser, porque si es así, Dilma Ana de Ika Gabaika Batesabirale, quizás los que se quedaron sí opinaban como el Zaken. Entonces,
no se puede considerar un zaken, un jajam, un sabio que se revela, sino hasta que se revela contra todos. El Apshita era todo pulvo, quiere decir que salieron todos y se rebeló contra todos. Pero le pregunta a Mara Ulemay, ¿y para qué salieron? Y le abarreshut, si es para salieron algo que no es una mitzvah, algo nada más de permisología para salir. Mi matsunaf, que acaso pueden salir todos. Vea qué tipo de la baraita. Shorerech agana sahar al yasar amazek. Dice el tribunal es como el ombligo, porque es el centro. Agana sahar y se colocan como un círculo, un medio círculo, como una luna. Al yasar amazek. No puede faltar el mazek, que es cuando una cantidad no puede dejar de haber en el Sanedrín. ¿Cuánto es esa cantidad? Mi hermana dice, si uno tiene que salir, si se quedaron 23 jueces que en el Sanedrín Cataná, como es la cantidad de un Sanedrín pequeño, yo sé, puede salir. Bilav no puede salir. No, yo sé. Vemos de aquí que si salieron todos, que la pshita le da mitzvah, salieron por una mitzvah. Lemay, ¿qué mitzvah es? Juro es la medida tecla para medir la ciudad más cercana para hacer al muerto, para hacer la mitzvah de la igla rufa. Entonces, ¿y quién es el que opina así según lo que vimos antes? Y te sería la opinión de Rabbi Yaakov, que él opina de esa forma, y entonces ya encontramos que él también discute la cantidad de ayarim que tienen que salir. Amale Bayelo, dijo el Bayelo, ¿quién te dijo? Dilma, quizás no salieron para eso, salieron Leosifa, la Irba, la Azarot. ¿Salieron para qué? Para aumentar el perímetro de la ciudad de Jerusalén o los patios del Betamikdash que detrán. Hemos efirma no se puede aumentar el perímetro de la ciudad de Jerusalén, de a las Azarot, y no tampoco en los patios de Betamikdash. Tiene que salir los 71 y revisar y ver bien si hay que hacerlo. Entonces, quizás yo te puedo decir que quizás eso fue lo que salieron, no fueron a medir. Entonces, así no hay ninguna prueba. Esa fue la pregunta que le hicieron que contra Rabbi Yosef. Pero la hermana trae Tania que batea a Rabbi Yosef. La hermana trae una baraita que va como Rabbi Yosef. ¿Qué es lo que dice la baraita? Matzana batapegi. Si él encontró este rabino que al final se va a revelar al Sanedrín completo, como dijimos, a Betapegi, en la parte más afuera de Jerusalén, de Imbralehem, y se reveló contra ellos. ¿Y qué hacían ellos afuera? Fueron a medir el muerto para la ciudad más cercana, para hacer el ritual de la iglesia rufa, o le así para la ir o para aumentar el perímetro de la ciudad de Jerusalén o los patios. Yahol, puedes pensar que te dejan barato, tú puedes pensar que esto que el jajam se reveló, se considera que se reveló, y a explicarle la ley que la Torah dice. Talmud Omar, no, de Kamta Balita. Y te pararás, irás al lugar que decir el Sanedrín o el Betamikdash, me la mecha macongore, aprender que el lugar es el que gorem, el que provoca que se aplique la ley del Jajam Mambre que se reveló. Bueno, no importa, lo que importa aquí es que hay una prueba clara que la baraita dijo de que salieron a medir. Quiere decir que esta opinión opina que salía todo el Sanedrín a medir. Si salía todo el Sanedrín a medir, esa es la opinión de quién, de Rabbi Yaakov, como opinó Rabbi Yosef. Dijo la Mishnah, Nimsa Tamun Bagal, si estaba el muerto bajo los escombros, o Talui Beilan, o colgado en el árbol. Vimos que ahí le había dicho que no hacían el ritual de la iglesia rufa. Dice la Gemara, le manditin Rabbi Yehuda y Velo Rabanán. Digamos que la Mishnah es Rabbi Yehuda y no Rabanán, porque detrán. Vamos a ir a otro tema. Otro tema es cuando una persona estaba en su campo y acumuló los paquetes de trigo y se le olvidó un paquete de trigo. Ese paquete de trigo es para los pobres. Eso se llama shakeja. Muy bien. Dice de Tania, ahora digamos que mandite Rabbi Yehuda y no Rabanán, porque de Tania dice la baraita, ve shachachta omer basade, te olvidarás el omer, el paquete en el campo. Ahora dice, ¿por qué dice basade? Prat letamun, para decirte que si estaba escondido bajo algo, entonces ahí no es del pobre. Libre Rabbi Yehuda, así tiene la palabra Rabbi Yehuda. Jamim dicen, basade de rabo de tamun. Dice, para aumentarte el tamun, que el tamun, la palabra basade viene a decirte que si el paquete estaba escondido debajo de algo,
también Shahijá. Entonces vemos de aquí que nuestra Mishnah, que dijo la palabra, que se aprende la palabra Damá, para decirte que el caso de un muerto que está bajo escombros, no hay la mitzvah, es como Rabbi Yehuda, que dice que el paquete que está escondido bajo algo, tampoco hay mitzvah de dárselo al pobre. Muy bien, amarrada, te voy a decir, no, yo te voy a decir, afirma el tema Rabanán, yo te voy a decir que en el caso nuestro también cuadra Rabanán del caso del trigo, porque es ajamiana de cara, en el caso de aquí, que es el caso nuestro de la Gerufa, hay que explicarlo cómo va, como el entendimiento del versículo, y ya también allá, en el caso del trigo, también hay que explicarlo como entendimiento, de cara, como el versículo. Vamos a ver. Bueno, leo como lee el Baj. Aja, meñana de cara. Aquí en nuestro caso hay que entenderlo como el entendimiento del versículo. Pone dictiv. Por el pasuk matze halal. Cuando encuentren un halal, un cadáver lo areno. Eja mishtaka. Se entiende que de cualquier forma que lo encuentre, inclusive escondido. Ahora vino la Torah y dijo, Badamá, para decirte pradetamun, para decirte que si está debajo de unos escombros no hay que cumplir cosa que es la mitzvah. Muy bien. Vea también el caso de allá, el caso del trigo, te va a decir también como se entiende el pasuk, cuando coseches el trigo y haces paquetes y se te olvidó uno. Ahora, este pasuk yo comparo el olvido parecido que al katzir, a la cosecha. Dice, en que más katzir, como el katzir, cuando tú estás cosechando, es begalui, lo que está al descubierto, tú cosechas obviamente. También cuando Torah habló del Shehejá, lo que se te olvidó es begalui, lo que está al descubierto. Entonces, para eso, Kataborajamaná, por eso te dijo Dios la palabra basade, para decirte que le rapó del Tamun, que el Tamun también entra en el queso Shehejá. Quiere decir, en este caso, la palabra basade viene a aumentarte el Tamun, lo que te quedó escondido del trigo. Y en el caso anterior, la palabra Adamá viene a excluir el Tamun, porque como va los versículos, por lo tanto, Rabanán también puede ir con nuestra Mishnah tranquilamente. Muy bien, entonces pregunta la Gemara dice, ya va, no entiendo. ¿Por qué Rabbi tuvo que buscar un pasuk, la palabra Sadeh, para decirte que si está escondido, si está bajo los escombros, no hay mitzvah? Y dice, no entiendo. Apréndelo del Ekesh. El Ekesh Dumia y Katzir. Como el Katzir, que es algo que está al descubierto, también la Shehejá tiene que ser algo que está al descubierto. Pashut. Sencillo. ¿Por qué entonces tuvo que decir Rabbi Yehuda la palabra Sadeh? Para decir que lo que está escondido, esta patura palabra Sadeh. Apréndelo del Ekesh, como vimos arriba, está muy bonito ese Ekesh. Y la Gemara dice, enájename, tienes toda razón. En verdad, la prueba de Rabbi Yehuda es el Ekesh. Si la prueba es el Ekesh, entonces ve la Sadeh la malika con el pasuk Basadeh, me vaya a leer el Ramot Shehakama, para enseñarte de que también, si se te olvidó, Shehakama, se te olvidó haciendo la cosecha, en una esquinita por ahí, se te olvidó cosechar algunas espigas de trigo, también son para el pobre. Pregunta la Gemara de Rabanán, Shehad Kama Menale. ¿De dónde aprende Rabanán que si se le olvidó también cosechar espigas también son para el pobre? Nafkale depende del pasuk, Kitixor Ketzireja Besadeja Beshahachta. Así explica el Bach, Beshahachta. Y de aquí se aprende de que inclusive que se te olvidó parte de las espigas cosechando también son para el pobre, que está claro entonces. Ya, punto, no hace falta el pasuk de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Entonces Rabbi Yehuda también va a aprenderlo de ahí. Entonces, ¿qué hace con la palabra esa de me vaya a leer? ¿Hace falta para qué? Que Rabbi Abba o Amar Bilazar. Amar Bilazar. El pasuk de Sadeja viene que le prat le tzafu o marín le tosa deja veró. Para enseñar de que si
paquete de trigo se fue volando y cayó en el campo del compañero, en ese caso, y se te olvidó obviamente, ahí no hay mitzvah, no es el pobre. Muy bien. Pregúntale a Mara Berrabanán de dónde aprende esto, porque él tiene esa palabra ocupada. Dice, no, Berrabanán dice besadeja. ¿Qué tiene que hacer besadeja? Que el pasuk debió haber dicho la palabra besade. Y dijo besadeja. Entonces la jaf lo aprendo. Berrabiuda, ¿qué es Rabiuda? Dice besadeja. El hecho es que la Torah dijo que hubiera dicho la palabra besade. Dijo besadeja, lo demás no más manera, no aprende nada de ahí. Muy bonito. Va a Rabbi Milla, preguntó a Rabbi Milla, Zafú Marín le toxa dejo, preguntó a Rabbi Milla, ¿qué pasa si salió volando un paquete de trigo, y cayó en tu mismo campo, pero no cayó en el piso, cayó encima de algo? O ¿cómo es la din? Había saber que se dame, el espacio del campo es como si estuvieras puesto en el campo mismo y por tanto hay mitzvah de hacerlo al pobre. Y Olaf, que sabemos, quizás el espacio aéreo del campo no es como el campo mismo. Y por tanto, entonces, no se considera como el campo mismo. Y no hay mitzvah. Amale Rav Kahana Rav Papi. ¿Y cómo vamos a responder? Dijo Rav Kahana Rav Papi, ve hambre la Rav Kahana de Rav Zevit. ¿Ve que fue Rav Zevit? Tip chulé. Puedes aprenderlo. Mi Rabbi abajo Mar Bilazar. Por lo que dijo Rabbi abajo Mar Bilazar, de Amar, que lo vimos aquí arribita. Prat lechafub omarim le toso javeró, que el pasú viene a enseñarte que si un paquete voló de tu campo al campo de tu compañero y Rav Kahana entendió que Sasafub omarim le toso javeró, de tu campo al campo compañero, pero él entendió que no cayó en el piso, cayó encima de algo. Por la palabra tzafú. Dice, de Javeroín, que se entiende que solamente está patur porque es el campo del compañero. Ahí está el piturín. Pero el toxadejo, pues si cayó en tu campo de vuelta, no está exento. Hay que hacerlo al pobre, a mismo que esté cayó encima de algo. Quiere decir que el avir el espacio del campo es como el campo mismo. Y se la amará, vaya, según tu explicación, como me acabas de explicar ahora. Le toxa de Javeró, si cayó volando el paquete en el campo del compañero, y me acabas de decir que si zafú, si flotó, si cayó encima de algo, y ahí en verdad están exentos de hacerlo al pobre. Munahim, pues si están puestos acá encima del campo, no estás exento, sino que tienes que dárselo. Deja vaina esa deja, vele, que se no entiendo. La Torah dijo esa deja, es tu campo. Y si no es tu campo, no. Entonces, no entiendo. Obviamente que esa deducción no es correcta. Entonces, hay que entender lo que diferente como vimos antes. Le toxa deja veró. Entonces hay que entender que dentro del campo del compañero, afilo munajim, aunque esté puesto en el campo, también está patur. ¿Por qué? Porque te tiene que ser sadeja, tu campo. Deja de que amar tzafú, porque dijo tzafú, que se entendiese que cayó encima de algo. De lo ashkajalá, el tzafú. ¿Por qué? Porque no existe que se vaya un paquete de tu campo a otro campo, sino a través de tzafú, que lo llevó el viento y cayó en el otro lado. Pero no porque cayó encima de algo, no, aunque cayó el piso, pero la forma que se fue es así. Entonces, por lo tanto, no tenemos prueba en la pregunta de anterior, que preguntó si del caso de que si cayó sobre algo en tu campo, ¿cómo es? Tashema, ven y aprende. Omer Shechzik Bolo Lijolair, una persona que agarró un paquete de Omer, de trigo, para llevarlo a donde a la ciudad, ya se lo está llevando. Benijol que Javeró, y lo dejó encima de otro paquete un momento, y se lo olvidó los dos ahí. Entonces dice, Atachtón, dice, el de abajo es Shijeja. Se considera olvido de Aelión en Shijeja, el de arriba no. Entonces se lo puedes quedar. Rey Shimon Biyuda Omer, Mishur Rabbi Shimon, el nombre de Rabbi Shimon dice, Shnehem es Shijeja. Los dos no son Shijeja. ¿Por qué no son los dos? Ninguno de ellos se considera olvido y por tanto te lo puedes quedar. Atachtón mi Prusho Utamun. El de abajo, ¿por qué? Porque está escondido. Si está escondido, no es.
Pelio y Peshu Tzaf. Y el de arriba, ¿por qué? Porque está sobre algo. Si está sobre algo, entonces ¿qué pasa? También es patú, no se lo das al pobre. Esa es la mahloket. Muy bien. Acá lo pligui el avetastón. Toda la discusión entre los Tanaim ahorita fue de quién, fue nada más en el de abajo. Aval, Belió, pero en el de arriba, Tibreacol, lo Yejeja, según todos, el de arriba no se considera olvido, no es del pobre. Ah, ¿por qué? Aparentemente, ¿por qué? Porque como está encima de algo, no es como si usted estuviera en el piso. Y Salman dice, no, ya no está, este caso no es prueba, ya no atan, porque de que ande, sí, ve, zaja, ve. Por cuando que la persona ya había agarrado el paquete para irse, ya lo adquirió, ya es suyo, ya no es algo de que puede decir que es para el pobre, ya es suyo. Entonces el hecho que se lo olvidó no es nada. Y ya que dice así, Mairi al gabeja pero ¿tú por qué me dijo que lo dejó encima de qué? De otro paquete. Afirma esa dename, también que lo dejó en el campo, también es suyo. Y dice, enajename, ahí tengo porque dijo encima de otra cosa. Pero hay que tener gabeja pero mishuna tactón, por el hidush, por el de abajo, para enseñarnos la mahloket del de abajo, que hay mahloket si se considera tamun o no. Deja el precio Utzaf Kamar, por la variedad dio un motivo que es, ¿por qué? Porque está tzaf, porque está sobre algo, no porque se lo llevó. Entonces, ¿cómo vamos a explicar? Dice, no, Emma, hay que entender la variedad así. Mi precio es que tzaf, el que tú lo agarraste para llevártelo, y es como tzaf, es como si ya es algo que ya no está en el terreno, está flotando encima de tu mano. Y por lo tanto, aunque lo dejaste ahí, no es sajejada. Amar a Valle dijo Valle, Areni que ven Azai Beshuke Tiberia. Dijo Valle, hoy estoy tan lúcido como era Ben Azai en los mercados de Tiberia, y ahí todo el mundo que le preguntaba algo, él respondía. Amale ahora para entonces le preguntó un rabino, yo tengo una pregunta a Valle. Le preguntó la pregunta, Shenech Hanalim, Zealgabazé, dos cuerpos, uno encima del otro. Mejan Humodet, ¿de dónde es que hay que medir la ciudad más cercana? ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? Mimino a Betamun. Yo puedo decir que cuando son las dos, una cosa encima de la otra, que son la misma especie, por ejemplo aquí que son dos cuerpos, entonces el de abajo se considera que está Tamun, que está como escondido, y entonces no hay mitzvah. Umimino lo etzaf. Y también decimos que una especie con la misma especie no se considera que está como flotando, sino que está como si se hubiera puesto en la tierra. Entonces saldría Meelior Mudet. Saldría de que del de arriba vamos a medir, no el de abajo, pues el de abajo está Tamun. O Dilma quizás Bimimino Abetzab, o quizás dos cosas de la misma especie, que son dos cadáveres, se considera el de arriba Tzab y no se mide. Un Mimimino lo Abetamun y uno encima del otro, que son la misma especie, no Tamun, lo de abajo no se considera escondido, y por lo tanto un Miatachton Modet se mide de abajo y no el de arriba, porque el de arriba Tzab. O Dilma, no, quizás dos cosas iguales, que son los dos cadáveres. Abetamun es el de abajo es Tamun, escondido, muy mino Abetzaf, y el de arriba, Etzaf, está flotando. Entonces saldría Velomia Tacton Modet, Velomia Elion Modet. No se puede medir en ninguno de los dos. Amarle, ¿cuál es la respuesta? Le respondió. ¿Qué respondió? Tiene tú, lo estudiamos ya. ¿Qué estudiamos? Omer Shirzik. Un Omer Shirzik Bolo Lijolail, una persona que ya agarró un paquete para llevarlo a la ciudad, vinijó al Gabejabero y lo dejó encima de otro paquete y se lo olvidó ese momento. Tactón, Shirja. El de abajo se considera Shirja, hay que entregarlo al pobre. Pero el Shirja y el de arriba no. Región me ayuda a Omer, Mishon Rabbi Shimon, Shenehem, Ena Shirja. Los dos no. Tactón y Preshu Tamun. El de abajo porque está Mun. Entonces no se considera. No es del pobre. Baelio mi Preshu Tzaf. Y el de arriba, ¿por qué? Porque es Tzaf. Esa es la mahloket. Sabrúa, los sabios del lugar de estudio de la Gemara pensaron, que estos Tanaim que vimos ahorita, que Rabbi Yehuda se ve ley, opinan como Rabbi Yehuda. De Amar, que dijo Rabbi Yehuda, para Tamun, que la palabra Sadeh vino a enseñarme que si algo se está escondido, está debajo de algo, no hay mitzvah. Entonces, my love, Bejakamiflegi, digamos que esto discuten. Dice, de Marzabar, una opinión dice que Mimimino Abetamun. Dice que el Mimimino, la misma especie, el de abajo se considera Tamun. Y por lo tanto, el paquete de trigo de abajo no es del pobre, porque es Tamun. Un Marzabar y otro opina lo Abetamun. Dice, no se considera
dos especies iguales no se considera tamun. Entonces, por tanto, el de abajo no se considera tamun, entonces, por tanto, hay mitzvah de shajeja. Así saldría que sería la mahloket de los tanaim de arriba. Y en verdad te voy a decir no. Y que Rabbi sabía leo, y si en verdad los tanaim los pongo como Rabbi Yehuda, que opina la palabra sade, que es pature tamun, de kule alma mimino a betamun. Según todo el mundo, las dos especies iguales es tamun y sería exento de hacerlo al pobre. De aja, aquí, estos tanaim que discuten, otra plukta, el plukta de Rabbi Yehuda de Rabanán. Esa es la discusión de ellos, si se considera algo tamun exento del pobre o no. De Rabanán, que Rabanán. Los jajamim, de esta varita que vimos antes, que era Tanakama, sostiene como Rabanán. Y por tanto, es hayab de hacerlo al pobre. Pero Rishon Ben Yehuda, va a ir como Rabbi Yehuda, que opina que algo tamun está exento de dárselo al pobre. Y que entonces si es así, ir al Cabajaberoto, ¿por qué me habló entonces que lo dejó este señor encima de otro paquete? Afilo me afaru, bitronas, me pido que lo dejó en la tierra, lo dejó encima de piedra, lo que sea, no importa, porque la más lo que dejó otra. Entonces, ¿por qué? O sea, no es entonces por mí no. Entonces, en verdad, incluso de que está tapado. Este señor dejó el paquete de trigo tapado debajo de tierra o tapado debajo de piedras. ¿Por qué justo agarró que lo puso con otro paquete? De la manera dice, tienes razón. ¿Y por qué dijo otro paquete? Lo dejó cojo de Rabbi Yehuda. Para enseñar la fuerza de Rabbi Yehuda, de amar a Firu y Minó a ver tamun. Para enseñar que incluso que son de la especie se considera lo de abajo tamun. Y por lo tanto no se lo damos al pobre. Ahora dice la baraita. El pasuk dijo que ese halal. Halal significa que fue asesinado con un objeto punzante en el cuello. Velo hanuk, si fue ahorcado, no hay mitzvah. Halal, como pone halal, que ese es cadáver, velo de farpe, no que todavía tiene signos de vida. Badamá, como pone Adamá, velo tamun bagal, el paciente de que si el cuerpo está bajo los escombros de piedras, no hay mitzvah. O por ejemplo, pone otra nofel, para que pone nofel para decirte que velo talui bilan, si el cuerpo está colgado de un árbol, no hay mitzvah de medir todo eso. Pasa en el campo, para enseñarte que velo tzapal penea mai, que está en el campo y no flotando en el mar. Rabbi Elazar, Omer, Bekulan, todos los casos que vimos ahora, Imaya halal, si estaba colgado, estaba en el mar, si fue asesinado con un objeto punzante en el cuello también, hacemos la mitzvah de la iglesia Rufa. Tania amar Rabbi Yossi ber Yehuda, Ambrulo le Rabbi Elazar, y hasta modé, seguro que tú reconoces Shima ya Hanuk Umutal Beaspa, Shein Orfim, si estaba el muerto ahorcado y puesto en el basurero, no hay mitzvah. Alma, ¿por qué? Porque la Torah dijo halal, tiene que ser muerto por un objeto punzante, velo hanuk, y no ahorcado. Entonces así, a Haname, ¿por qué entonces tú no estudias lo mismo? Ve Adamá, la Torah dijo Adamá, pero tamun begal, y no bajo escombros, no fel, caído, betul bailán, y no colgado un árbol. Vas a ver el campo, veloto sabaga de main. ¿Por qué no estudias así? No entiendo. Entonces, una pregunta contra Rabbi Elazar. Dice la Rabbi Elazar, ¿cómo dijo de que si murió con un objeto punzante, de todas maneras, no hay, si hay mitzvah que sea como sea? Porque halal y tiene que decir, porque hay otra palabra halal extra para enseñarme eso. Que si está halal, como sea, hay mitzvah. Nimtzas Amu Zafar, se encontraron el muerto pegado a las fronteras o ir Sherubá o de Kohen, una ciudad que la mayoría son judíos, son goyim, perdón, no hay mitzvah. ¿Por qué? Dicti, fue el pasuk Imatzé, cuando conseguiste un cadáver, para excluirme los casos de lugares donde es común que hay cadáveres, por ejemplo ahí en las fronteras, en la ciudad de los goyim, o leir Shemba Beddin, una ciudad donde no hay Beddin tampoco. De Baina, porque hace falta Baina, Zikneir, la Torah dijo de que hace falta de que sea Zikneir, tiene que haber Dayanim de la ciudad, ¿vele? Que aquí no hay.
Emoedim dice, y por tanto no se mide una ciudad, él a leer a una ciudad, sino hacia una ciudad que tenga Beddin, tribunal con Dayanim. Dice la Mara Pshita, dice, oh, no entiendo, ¿qué Anetana? Ya, por cuánto que ya me enseñaste a leer Shema Beddin, que no se mide hacia una ciudad que no tiene Beddin. Anayadana, yo sé solo de Emoedim a leer Shema Beddin, solo se mide una ciudad que tiene Beddin. Entonces, ¿para qué me dijo esa parte? Hakamash Mala, mira, enseñarme que Tania, como dice la Baraita, Minayin Shein Nimsa Samuch Leir Nimsa Samuch Leir Shein Ba Beddin. No sabemos de qué si se consiguió el cuerpo cerca de una ciudad que no hay Beddin. Shemanejimota, dejamos esa ciudad, Umodim Leir Shein Ba Beddin, y se mide a una ciudad un poco más lejano porque si tiene Beddin. También lo más recursos se creen ir ahí y tomarán los ancianos de esa ciudad ahí. ¿Qué dice Mekol Makom? ¿Qué dice Mekol Makom? Esa que para enseñarte de que hay que buscar la ciudad que tenga Beddin. Incluso que la cercana no tiene Beddin, la más lejana tiene Beddin también sirve. Muy bien, ya que pone la palabra a ir, está de más. De ahí se aprende. Ok, excelente, muy bien. Ahora vamos a Mishnah nueva. Dice la Mishnah, Nimsa Mejubam Bestearot. ¿Qué pasa si de repente encontraron un cadáver exactamente en la mitad entre dos ciudades? Dos van a traer, o sea que las dos ciudades traen los dos becerritos y dos mitzvot. Diver Rabbi Eliezer. En Jerusalén me vi Egla Rufa. Jerusalén no trae, si encontraron un muerto cerca de Jerusalén, no se hace la mitzvah de Egla Rufa. Nimsa Rosho de Makomeja, si encontraron la cabeza del cadáver en un lugar, de Gufo de Makomajer, el cuerpo en otro, Molejima Rosh, hay que llevar la cabeza, echa la Guf. Diver Rabbi Eliezer. Rabbi Omer no, y ahora aquí va esa Guf, echa la Rosh, el cuerpo a la cabeza. Me en Ayumodim, ¿de dónde es que se mide? Rabbi Eliezer Omer, mi tiburó, del ombligo. Rabbi Akiva Omer, mejotmo, de la nariz. Rabbi Eliezer Omer, y Makosha Sejalal, el lugar donde se hace un cadáver con un objeto punzante, que lo más seguro es que normalmente ¿qué es? Mitzavaro, del cuello. Puta la Mara, Maita Amar Rabbi Eliezer. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Eliezer que dice que se encontró exacto entre dos ciudades, se hace con las dos ciudades? O sea, que es decir exacto, una cosa que no hay una más cercana al cuerpo que la otra ciudad. ¿Por qué? Que Sabar porque existe el conocimiento y la posibilidad de ser exactos en la medida. Y cuando te dijo Kerobá, la más cercana es Afilo Kerobá, incluso que sean cercanas en plural. De Jerusalén y Jerusalén no trae, ¿por qué no? De Amar Kerá, dice el Pasuk, la ciudad que está en el Rishta, la ciudad que sea de herencia para tu patrimonio. Y Jerusalén, de casar Jerusalén no es escala de Shevatim, Jerusalén no está dividida entre las tribus, no se considera patrimonio de nadie. Nimsar Rosho, ¿en qué discuten los Tanaim? Y lema, línea, medida, camiflegi. Si me quiere decir que discuten en el tema de medir el cadáver en las ciudades más cercanas, Camifle que discuten, Jame que está en Seifa, Mera Yumodim. De hecho, que la Seifa me dijo, la parte final, de dónde miden, y que el de Resha la medida de esquina, que dice que la Resha no está hablando de medir. Entonces, Amar Rabitzha tiene razón. Y se está Bemet Mitzvah Kaname como. La Resha habla de que de que un met mitzvah, un met que tiene nadie que se ocupe, adquiere el lugar donde está y se entierra ahí, y los dueños de ese lugar no pueden impedirlo. Que me fligue, y se discuten, viaje Kamar le cobró para enterrarlo, carame como, adquiere el lugar que está adquiere, pero ¿cuál es el lugar? Deja de Nimsar, Ajer, si conseguiste la cabeza en un lugar y el gufo en otro lugar, Molejima Rosh está la guf, la cabeza hacia el cuerpo y adquiere el lugar hasta el cuerpo. Liber Rabiliez, aquí Homer, no, guf está la Rosh, el cuerpo a la cabeza y adquiere el lugar donde está la cabeza. Primero que fligui, Morsabar gufe, porque ¿qué discute? Uno opina que gufe, bedukte, nafal. El cuerpo cayó en el lugar. Reshan nade benafil, la cabeza fue la que se movió a otro lugar. Por tanto, hay que llevar la cabeza al cuerpo. Entonces el cuerpo fue el que adquirió el lugar. Muy bien, seguimos. Morsabar, otro opinan que Rebekiva dice Resha eja de nafil. La cabeza donde cayó. El gufo el cuerpo es que a veces pasa de que se sigue moviendo hasta que cae en un lugar. Así pasa. Reflejos.
Me hay un modim, ahora dice dónde se mide. Me que dice, ¿en qué cultura están ahí? De la Mishnah. Mar Sabar, la primera opinión, dice que Ikar Hayuta BAP. Lo principal es la nariz, por tanto, se mide la nariz, ese Rebekiva. Un Mar Sabar no opina Ikar Hayuta Bitiburo. Lo principal es el ombligo. Entonces, el Repileta se mide el ombligo. Repilema que hay digamos que discuten cómo estos están ahí, y donde pone, me dejan hablar, no sabe dónde empieza el bebé a formarse. Me rollo. Una opinión dice que de la cabeza. Vejeru Omer, como puede el pasuk, mi me y mi atagozi. Tú me creaste en los entrañas y madre. De Omer, gozi nizrich veishlichi. Vemos aquí que la palabra nizrech, que es de pero la cabeza, de ahí que empieza a crearse. Muy bien. Abba Shaul Omer. Mi tiburón dice se crea, empieza del ombligo, y de ahí un meshalech yo el velas, y de ahí se va esparciendo, se va creando por un lado al otro. Entonces esa es la mahloket, de ahí también la medida. Afilu tema, dice el hermano, afilu tema Abba Shaul, si te voy a decir que Abba Shaul en verdad opina como Rebekiva que se mide la nariz. ¿Cómo puede ser? Porque acá lo que Abba Shaul es la línea Yitzirá. Yo en el tema de que de la creación estoy de acuerdo, cuando se crea el bebé, se crea de la mitad del ombligo. Avariña Jiuta por el tema de la vida, de culearme me apejú de la nariz, de chtib, con la shenishmat ruajaim me apabe la nariz, etc. Entonces ahí se mide. Rabbi se veía como Meri Makoya hace halal metzabaró, dijo del lugar que se hace cadáver del cuello. Maita Mar dice Jacob, de chtib latet, otah, halzabare, halale, reshaim. Vemos aquí que la palabra jalalé, que es lo que estamos buscando, que es jalal el pasuk, también con la palabra zambaré, con cuello. Entonces ahí se aprende que es el cuello. Misha nueva. Nifterut, después de medir Nifterut y Knei Yerushalayim, se iban los jueces del Tribunal Supremo, para el Hulahem se iban, y venían los Zikneotai, y venían los de esa ciudad. Medí Mikla Bakar, traían una becerra, ayer lo mashha beol, nunca fue jalada con un yugo, Menamu, pues el bayo, si un defecto no la daña. Un modibim o tal, en Najaletán la llevaban que a un Najaletán. Sabemos que Najaletán, aparentemente un arroyo seco, etán, significa que mashmao, caché duro, afalpiche no, pero de todas maneras, afalpiche no, ¿qué tal? Si no está duro, caché. Pero al fin y había que desnucarla, becopitz, un cuchillo grande, grueso, mejoré, obviamente hay que desnucar de la parte de atrás del cuello. Umecomá, el lugar donde se iba a hacer este ritual, Asur Mizramu Leabo, está prohibido para siempre sembrar, trabajarlo, mutar Mizrok, peinar ahí el lino se puede, porque es algo que no es de la tierra misma, una kershabanim, o trabajar las piedras, ahí se puede, pero el terreno no se puede. Y los ancianos de ciudad se lavan las manos en el lugar que hicieron el ritual de Ombrín y decían, nuestras manos no derramó esta sangre, veneno lo raúl, nuestros ojos no vieron nada. Pregunta al alta, si creen Bentín Shofrim también, tú puedes pensar que los se creen Bentín son asesinos para decir que nosotros no lo hicimos. Él, con intención no vino en nuestras manos uftarnujo y lo dejamos así sin nada y después lo mataron por ahí y no lo vimos y lo dejamos sin compañía, no, jamás. Después de Kohanim Ombrim, los Kohanim decían, Kaper la meja Israel, expía al pueblo de Israel, que tú redimiste, de aquí y no dejes y no pongas sangre inocente dentro de la meja Israel, dentro de tu pueblo de Israel. Y dice, lo ayud frigim lo mano y Kaper la gem adam. Entonces no hacía falta que los Kohanim dijeran y que se expíe la sangre. Entonces, pero el pasuk lo dice, era Ruach Kodesh, sino que el Ruach Kodesh, una voz celestial decía, les anunciaba en Matait Shetazu caja, como ustedes hagan así, Adam mejaper la sangre será escapará. Bueno, todo lo bueno con tu